Compartimos pantalla, ¿todo en orden? Todo perfecto, profe. Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy. Esta semana comenzamos el primero de los temas concretos, digamos, de imagenología de nuestro cursado. Vamos a comenzar con la imagenología del tórax. Nosotros vamos a ir manejándonos en primer lugar con lo normal. Después, a partir de lo normal, vamos a comenzar a ver lo patológico. Esa va a ser la manera en que nos vamos en la que vamos a trabajar. Un momentito, ahí estamos. Muy bien. En la plataforma, en el aula, la doctora Bongers ya les subió o les sube en cualquier momento los primeros powers sobre las generalidades y sobre las metodologías diferentes de diagnóstico por imágenes, y esto que comenzamos a ver ahora, que es la radiografía del tórax normal, la radiología del tórax normal. Fíjense que esta región anatómica a nosotros nos da la posibilidad de, en una sola imagen, en la radiografía de tórax, poder apreciar prácticamente todas las densidades radiológicas, desde lo más negro, el aire, en el pulmón normal, hasta lo más blanco, el hueso o la densidad calcio. Recuerden, por favor, que lo que nosotros vemos, y eso está en los power como blanco, densidad calcio, por ejemplo, densidad metal, vamos a llamar imágenes radiodensas o radioopacas. Esta terminología nos tiene que quedar muy bien marcada, muy bien registrada. Lo que nosotros vemos como negro, el aire, por ejemplo, del pulmón normal, vamos a hablar de imágenes radiolúcidas o radiotransparentes. Esa terminología es la que nosotros vamos a tener que marcar bien clarito, porque va a ser el término o los términos con los que vamos a manejarnos de aquí en más siempre, por así decirlo. ¿Qué tenemos que decir de la radiografía del tórax normal o la radiología del tórax normal? Primero vamos a ver desde lo radiológico al tórax, después vamos a abordarlo desde lo tomográfico, pero vamos a ir paulatinamente, tenemos tiempo, sin prisa, sin pausa. Algunas características técnicas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros analizamos una radiografía de tórax o cuando hacemos una radiografía de tórax, va a ser algunas cuestiones básicas técnicas. En primer lugar, la técnica que nosotros vamos a emplear para hacer una radiografía de tórax, vamos a llamar una teleradiografía. Fíjense que si yo les digo teleradiografía, ese prefijo tele quiere decir distancia. Televisión, teléfono, en fin, teledirigido, todo lo que sea prefijo tele quiere decir algo a distancia. El término teleradiografía a mí me está diciendo que la radiografía la vamos a obtener con una distancia determinada, más que lo que habitualmente utilizamos, entre el tubo y el paciente. ¿Se acuerdan que habíamos explicado ya reiteradamente ese trío, esa sucesión de elementos para obtener una radiografía? El tubo, que va a producir los rayos, el paciente, que va a ser nuestro objeto de estudio y al que vamos a penetrar y atravesar con las radiaciones, y el documento, llámese chasis radiográfico con la película virgen, en fin. La distancia entre el paciente y el tubo en la radiografía de tórax va a ser una distancia importante. ¿Por qué necesitamos esa distancia? Fíjense que acá les menciono la distancia entre el tubo y el paciente entre 1,80 m y 2,50 m. Por ahí tomamos como número redondo promedio una distancia de aproximadamente 2 metros
entre el tubo y el paciente. De esa manera, nosotros nos aseguramos que algunas mediciones que vamos a tener que llevar a cabo rutinariamente en la radiografía de tórax nos den resultados fidedignos, resultados creíbles. ¿Qué mediciones? Fundamentalmente, lo que vamos a llamar, y lo vamos a ver más adelante, el índice cardiotorácico. ¿Qué es el índice cardiotorácico? La medida del corazón. No, eso es un dato incompleto. Índice cardiotorácico es la relación de tamaños que existe entre el corazón y el tórax y la caja torácica. Sí, determinada seguramente por el tamaño cardíaco. Vamos a ver que después hay un número que no tiene unidad porque es un índice que a nosotros nos va a dar la pauta de si ese paciente tiene un corazón de dimensiones normales, es decir, un corazón normal, o si tiene un agrandamiento cardíaco, si tiene una cardiomegalia, que va a ser referenciado a una serie de patologías. Entonces, si nosotros mantenemos esa distancia en tele, 2 metros, nos aseguramos de no tener un fenómeno que es irreal, que se llama magnificación. Si yo acerco el tubo al paciente, me voy a encontrar con que me va a aparecer un corazón de tamaño agrandado de manera irreal. Fíjense, por ejemplo, yo tengo acá mis manos cercanas con una distancia determinada de la cámara de mi computadora. Fíjense el tamaño de mis manos al lado de mi cabeza y fíjense que si yo retiro, aumento esa distancia entre la mano y la cámara, se achica el tamaño de la mano. Pero si yo acerco la mano, fíjense por favor, si yo acerco la mano a la cámara, mi mano va teniendo una dimensión que es irreal en relación a mi cabeza. Ese mismo efecto sucede cuando nosotros modificamos la distancia entre el tubo y el paciente. El tamaño de mi mano es siempre el mismo. Varía el aspecto de presentarse en base a si acerco o alejo la mano de la cámara. Algo similar, para entender el ejemplo, sucede cuando nosotros al paciente lo acercamos excesivamente al tubo de rayos. Me va a salir una imagen agrandada, sobre todo de la silueta cardíaca, que es lo que tratamos de que no suceda. ¿Qué otra cuestión técnica tenemos que tener en cuenta? Si alguna vez alguno de ustedes se hizo una radiografía de tórax o vieron cómo se hace, el técnico, el productor de la imagen, le va a decir al paciente algo así como: respire hondo, aguante el aire, no respire, y ahí le va a hacer el disparo. Y después le pedimos que respire normalmente. La radiografía se va a hacer en una apnea postinspiratoria. Respire hondo. El paciente mete todo el aire que puede en sus pulmones. ¿Por qué razón? Cuanto más aire meta, al aire lo vamos a ver negro, vamos a tener mejor contraste con el resto de las estructuras anatómicas. Parrilla costal, columna, diafragma, partes blandas, etc. Si digo mejor contraste, digo mejor calidad de imagen. ¿Se acuerdan a qué llamábamos contraste, radiológicamente hablando? A la diferencia entre lo blanco y lo negro, tratando de eliminar los grises intermedios innecesarios que entorpecen, molestan, complican la imagen. Eso explica ese pedido, esa directiva al paciente de que respire hondo. Pero, apnea, una vez que respiró hondo, le pedimos que aguante el aire un segundito, lo que dura el disparo. ¿Por qué le pedimos al paciente que aguante el aire? Por debajo de la cavidad torácica tenemos un músculo importantísimo en nuestra fisiología respiratoria, que es el diafragma. Separa el tórax del abdomen. Si yo inspiro profundamente, el diafragma va a descender bastante. Tengo mayor campo pulmonar para observar. Y si le pido al paciente que aguante el aire, el diafragma, que normalmente desciende y asciende con cada inspiración y cada expiración, desciende con la inspiración máxima y se queda quieto, no se mueve. ¿Qué ventaja tiene eso? Poder verlo al diafragma.
Si nosotros hiciéramos el disparo cuando el diafragma está subiendo y bajando, va a pasar lo mismo que pasa ahora con mi mano si yo la muevo frente a la cámara. Fíjense, ¿ustedes tienen una imagen nítida de la mano o la ven como borrosa? Fíjense, lo mismo sucede en eso. Si yo dejo quieta la mano, ven la mano nítidamente. Si yo muevo la mano, subo y baja, no veo con nitidez. Esa es la razón por la cual le pedimos a este paciente, al paciente, que respire hondo y aguante el aire. Como les digo, cualquiera lo puede hacer, es un instante. Hicimos el disparo y ya le pedimos al paciente que respire normalmente. Esto por ahí se nos complica un poco, por ejemplo, cuando el paciente es un chiquito que no acata esas directivas. Bueno, tratamos de hacer disparos más cortos, tratamos de taparle la nariz un segundo, lo que va a durar el disparo. O el paciente muy anciano, que tampoco por ahí responde adecuadamente a las órdenes, o el paciente que está inconsciente, bueno, le tapamos un momentito la nariz. Esas ya son tretas, digamos, del técnico para obtener una buena radiografía. Y otra cuestión, el paciente apoya la pared anterior del tórax contra la radiografía, contra la película virgen que va a estar dentro del chasis. El paciente apoya contra el chasis, se apoya su cara anterior torácica. El rayo va a entrar por detrás del paciente. Ya vamos a ver en unas imágenes. Por lo tanto, también se suele denominar radiografía de frente, de tórax, o radiografía PA. ¿Qué quiere decir PA? Póstero anterior. Quiere decir que vamos a penetrar al paciente por atrás, por la espalda, y el rayo, la radiación transmitida, ¿se acuerdan? Que ya está atenuada, que lleva la información, va a salir por delante, y una vez que sale por delante, ahí está la película para ser impresionada. Esas son algunas cuestiones, digamos, técnicas que tenemos que conocer para interpretar después mejor la radiografía. Factores técnicos a tener en cuenta. La radiografía debe tener un alto kilovoltaje. Acuérdense algo, si yo digo alto kilovoltaje, estoy diciendo buena penetrabilidad al paciente. Si yo digo alto kilovoltaje, ya te contesto, Augusto, por qué no penetramos por adelante. Aguantame un segundito. Si yo digo buena penetrabilidad, estoy diciendo buen contraste. Si digo buen contraste, estoy diciendo buena diferencia entre blancos y negros. Observo mejor. Por eso, el alto kilovoltaje. Tiempo de exposición, les dije recién, muy corto, cortísimo. Fracciones de segundo. Fíjense, el paciente cualquiera puede respirar hondo y aguantar menos de un segundo sin respirar, obviamente. Y la distancia, teleradiografía habíamos dicho, para recordarlo, entre 1,80 y 2,50 metros. Pongamos 2 metros. Contesto ahora la pregunta de Augusto, que a lo mejor sea la inquietud de varios de ustedes. ¿Por qué penetramos al paciente por atrás y no por delante? Porque si yo lo penetrara por delante, piensen lo que les voy a decir, estén atentos, el paciente tendría que apoyar el dorso contra el chasis, ¿de acuerdo? Y hay un postulado en formación de la imagen que a mí me dice, cuanto más cerca de la película esté lo que quiero radiografiar, el tamaño con que me va a salir esa estructura anatómica en la radiografía es fidedigno con la realidad. Eso se llama 1 a 1. Lo que en la radiografía mida 1 centímetro, sabemos que en la realidad, en el cuerpo del paciente, mide 1 centímetro también. Entonces, si yo lo pongo al paciente apoyando el dorso para penetrarlo por adelante, el corazón, a eso apuntamos, y lo vamos a ver en detalle cuando veamos la parte cardiovascular, el corazón me queda lejos del chasis, me queda una distancia importante. Me va a parecer como que el corazón está agrandado, no me sirve. Si yo lo doy vuelta al paciente, le hago apoyar la pared anterior del tórax contra el chasis y lo penetro por atrás, el corazón está muy cerca del chasis. Está prácticamente en contacto con el chasis, pared torácica de por medio. El tamaño con el que me va a salir el corazón en la radiografía es fidedigno con la realidad. Es un tamaño que podemos decir real. ¿Se entendió? Por eso hacemos postero anterior, por eso lo penetramos por atrás. Yo les pregunto ahora,
¿Siempre lo penetramos por atrás? No. Hay pacientes a los que no los vamos a poder penetrar por atrás. Ejemplo, el paciente que está en una terapia, el paciente que está en una unidad coronaria, que no se puede incorporar, que está acostado boca arriba. Fíjense que cuando está acostado boca arriba y tenemos que ponerle el chasis por detrás, lo vamos a penetrar por delante. O cuando lo incorporamos un poquito con la cama, no lo podemos dar vuelta. Pero en ese caso, el médico ya va a saber que la radiografía fue hecha en AP, en antero-posterior. ¿De acuerdo? Son excepciones que existen. A ver, hay un chat. Ah, perfecto, ok. Me alegro, digamos, que se haya entendido entonces esa razón. ¿Qué otra cuestión tenemos que conocer? Acá estamos viendo nuestra primer radiografía del cursado. Si yo les tuviera que presentar a ustedes esta imagen, se las voy a presentar como una radiografía de tórax de frente. Siempre una radiografía, recuerden, yo les digo como mnemotecnia, tiene nombre y apellido. ¿Por qué nombre y apellido? El nombre, la región anatómica que estamos observando o que estamos radiografiando. ¿Cuál sería el nombre de esta radiografía? Tórax. Es una radiografía de tórax. ¿Cuál sería el apellido? La proyección en la que estoy viendo el tórax. En este caso es una proyección de frente. ¿De acuerdo? Puede ser de perfil, puede ser una oblicua, ya vamos a ver otras alternativas. Yo les dije frente y les dije perfil. Entre las dos, tórax frente, tórax perfil, constituyen lo que nosotros vamos a llamar el par radiográfico del tórax. Cuando yo hablo de par radiográfico, estas son cuestiones básicas que las tenemos que ir manejando. Cuando yo hablo de par radiográfico, hablo de dos proyecciones diferentes de la misma región anatómica. ¿Se entendió? Ejemplo, tórax de frente, tórax de perfil. Ejemplo, radiografía de cráneo de frente, radiografía de cráneo de perfil. Por ejemplo, radiografía de columna lumbar de frente, radiografía de columna lumbar de perfil. Todos estos ejemplos que yo les di, que hay tantos como regiones anatómicas tenemos en el cuerpo, son ejemplos de pares radiográficos. Si yo les digo el par radiográfico de tórax, les estoy diciendo, en otras palabras, la radiografía de tórax de frente y de perfil. ¿De acuerdo? Vamos clarito hasta acá. ¿Hay algo que no haya quedado claro, que no se haya entendido? Por favor, me lo dicen. Como yo les digo siempre, el tema no es avanzar, avanzar, avanzar. El tema es entender y avanzar. Entender y avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, una radiografía de tórax. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé que en esta imagen de frente fue penetrado antero-posterior o posterior-anterior? Habitualmente se penetran postero-anterior. Pero a los fines prácticos, cuando nosotros observamos la radiografía, hablamos de frente, directamente. Porque puede ser un paciente, como les dije, que esté en decúbito, que esté internado en una unidad de terapia intensiva o lo que fuera, que también va a ser un tórax frente. Pero la trayectoria del rayo fue antero-posterior. Es una cuestión técnica. Todos, para nosotros, son tórax de frente. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, les decía, de nada, una radiografía de tórax de frente. ¿Sí? ¿Puedo volver a repetir lo que dijo de par radiográfico? Son dos proyecciones diferentes. Dos proyecciones diferentes de una misma región anatómica. ¿Qué es una proyección? Es como yo veo la región anatómica. Proyección de frente, proyección de perfil, y por ahora nos quedamos con esas. Después vamos a ver que hay otras. El frente y el perfil, entre las dos constituyen, les decía, el par radiográfico de tórax en este caso. Si yo les digo una radiografía de cráneo de frente y de perfil, sería un par radiográfico de cráneo. Si yo les digo una radiografía de mano de frente y de perfil, sería un par radiográfico de la mano. ¿Está?
¿Se entiende? Y en este caso, como dato del paciente, podemos decir que esta radiografía pertenece a una mujer, y a una mujer adulta. ¿Por qué razón? Porque yo tengo, fíjense, esto que les estoy contorneando con el cursor y una imagen prácticamente simétrica y contralateral que corresponde a las sombras mamarias. ¿De acuerdo? Si hablo de sombras mamarias, hablo que el paciente presente una dextrocardia, que es una modalidad diferente de la normalidad, donde la punta del corazón está a la derecha, porque el corazón está al revés. No es una malformación, no es anormal, es una variante de la normalidad. ¿De acuerdo? O en el caso más severo, que el paciente tenga un situs inverso o un situs inversus. ¿Qué quiere decir eso? Todas sus estructuras orgánicas al revés. El corazón hacia la derecha, el hígado a la izquierda, el vaso a la derecha, en fin. Eso se llama situs inverso. ¿Es patológico? ¿Es una malformación? No, porque ese paciente puede ser totalmente normal. Es una variante rara, infrecuente de la normalidad. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del tórax, si yo tengo este parámetro de cómo lo veo al corazón presente, yo puedo saber qué es derecho y qué es izquierdo. Porque si el corazón está así y a esta paciente yo la miro a la cara, yo sé que esto es el hemitórax derecho de la paciente y este va a ser el hemitórax izquierdo de la paciente. ¿Estamos? Que no quede nada sin entender, por favor, porque esto es lo básico para ir metiéndonos en tema. De igual manera, fíjense que por convención, todas las radiografías que ustedes reciban van a ir marcadas. Van a ir marcadas. ¿Qué quiero decir van a ir marcadas? Va a tener esto que está acá. Eso se llama identificación de la radiografía o identificación del paciente. Por convención técnica, la identificación, la ID, como diríamos ahora, la identificación se coloca sobre el lado derecho del paciente, siempre, y fuera del lugar o del espacio anatómico que quiero observar. Esto que está acá yo no lo puedo poner acá, porque me estaría tapando parte del tórax, del área pulmonar que quiero estudiar. Siempre afuera de la región que estoy estudiando, pero siempre a la derecha del paciente. ¿Se entiende esta cuestión? En el caso del tórax, les decía, esa identificación que a mí me sirve para lateralizar, para saber qué es derecho y qué es izquierdo, no es tan relevante, porque yo tengo en cuenta la anatomía del corazón. Pero si yo les muestro una radiografía de cráneo de frente y no está identificada, les aseguro que ustedes no van a saber si está puesta como corresponde o si la están mirando al revés. No van a saber lo que es derecho o lo que es izquierdo, porque en nuestro cráneo, en nuestra cabeza, no hay nada que sea exclusivamente de la derecha o de la izquierda. Entonces, sí o sí, necesitamos la identificación. Y así, la mayoría de las estructuras
anatómicas. ¿Qué se coloca en esta identificación? Hay dos datos que no pueden faltar. En primer lugar, el nombre del paciente. Esta señora, como nos dice acá, un poco graciosamente, se llama Porota López. Se la puede a la radiografía hacer una identificación explícita, que es explícita, con nombre y apellido. Porota López, Juan Pérez, Rodrigo González, Marta Castro, con nombre y apellido. Esa es una identificación explícita. O con una identificación oculta. ¿En qué caso y cómo? Por ejemplo, en lugar de poner nombre y apellido, coloco el número de documento. Entonces yo tengo que tener una referencia para ver ese número a qué paciente correspondía. ¿Cuándo se suele hacer eso? Cuando se van a hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de inclusión laboral, de estudios o de lo que fuera, y se quiere que la selección sea lo más imparcial posible. ¿Se entiende? O un ingreso laboral, por ejemplo, a un mega mercado, lo que fuera. Entonces yo ahí no sé la radiografía si es de Juan Pérez o de María González. Tengo un número de documento. Habitualmente se coloca el nombre y el apellido. El otro dato que no puede faltar es este que está acá. La fecha. La fecha en la que se hizo la práctica. Yo con esos datos sé en esta paciente el nombre de ella y que esta radiografía se hizo el día 1 de septiembre del año 2006, por ejemplo. ¿Por qué la fecha? Porque ese va a ser el dato que yo voy a tener cuando la radiografía me va a actuar como un elemento para ir evaluando evolución. ¿Cuál es la radiografía del inicio? ¿Cuál es la radiografía en que por ahí le quiero hacer cuando el paciente está desarrollando su tratamiento? ¿O cuál fue el resultado una vez que terminamos la terapéutica con el paciente? O pacientes crónicos, pacientes que tienen una tuberculosis crónica, pacientes que tienen una pancreatitis crónica, pacientes que tienen una fibrosis pulmonar crónica, pacientes que tienen una artrosis crónica. Entonces yo quiero saber cuál es la del 2006, cuál es la del 2008, cuál es la del 2010, etcétera, etcétera. Para tener una visión, digamos, evolutiva del paciente. ¿De acuerdo? Este otro dato, el médico que pidió la radiografía puede estar o no, no es relevante. Hay otros datos que se pueden colocar, como por ejemplo, el lugar donde se hizo la radiografía, en fin. Esos ya son datos prescindibles, pueden estar o no, pero el nombre del paciente y la fecha no deben faltar. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos claro? ¿Se entendió todo esto? Entonces, identificación siempre del lado derecho del paciente. Si estuviéramos en un práctico presencial, en un taller, por ejemplo, como solíamos hacer, y yo los dividía en grupos pequeños y le entregaba 3 o 4 radiografías a cada grupo para que las analice durante 15 o 20 minutos, y ustedes toman la radiografía y empiezan a mirarla y cómo la pongo de un lado, del otro, la doy vuelta, miren la identificación, con eso no se van a perder nunca. Si están seguros cómo ponerla a la radiografía, vayan acá, a esto, a la identificación. Y ahí van a saber si están observando la imagen correctamente. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Ahora, si yo tengo esa radiografía, esta que está acá, yo voy a tener que hacer una lectura completa. Siempre, y recuerden esto, para el tema que fuera, tratemos de sacar el mayor provecho de la imagen. Miremos todo. Seguramente, primero vamos a mirar lo que nos llame la atención, lo que sea diferente. Pero no nos quedemos con eso que nos llama la atención. Miremos todo lo otro, que aparece, digamos, como en un segundo plano, pero no por eso quizás sea menos importante que lo que primero nos llama la atención. Saquémosle el jugo a la radiografía completamente, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, toda una lectura completa. Muchas veces hay signos que no los vemos porque no los buscamos. Tenemos que saber lo que estamos buscando. Si yo no sé lo que estoy buscando, no lo voy a encontrar nunca.
Entonces, nuestra búsqueda tiene que ser organizada, tiene que ser metódica. Al principio va a ser pensada, razonada. Después lo vamos a hacer involuntariamente, sin pensar. Ya vamos a tener incorporada una metodología de examen. Si yo les digo, cuando ustedes se levantan a la mañana, se van al baño, hacen pis, se lavan la cara, se cepillan los dientes, el que se quiere bañar se baña, se peinan, etcétera, etcétera. Esa es una rutina que ustedes la tienen asumida sin pensar. Ustedes no van al baño y dicen, ahora me voy a cepillar los dientes. Y para cepillarme los dientes tengo que tomar mi cepillo, tengo que tomar la pasta dentífrica, colocar la pasta, cepillarme. No, esos son procedimientos que ustedes los tienen incorporados inconscientemente. O si se van a bañar. No es necesario pensar, me voy a mojar, voy a tomar el jabón, me voy a enjabonar. No, esos son rutinas que las tenemos incorporadas. A eso tenemos que tener cuando hablemos de lectura de la imagen. Al principio vamos a seguir una rutina. Yo no les impongo, nunca hagan esta rutina o esta otra, la que a ustedes les guste más. Una sola condición, que miren todo, que no les quede nada sin observar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para analizar una radiografía de tórax, yo voy a tener que acordarme de algunas cosas. La anatomía es fundamental. Una anatomía mucho más sencilla que la que ustedes estudiaron cuando vieron anatomía descriptiva, anatomía topográfica, etc. Por una razón elemental. No todo lo que existe anatómicamente ustedes lo van a ver en la radiografía. Entonces nosotros vamos a describir lo que vemos. Vemos los huesos, describimos los huesos. Vemos el diafragma, describimos el diafragma. Vemos el volumen pulmonar, cuánto de aire hay, lo describimos. Ahora, ¿a ustedes les parece que podamos describir cómo están o cómo se encuentran los nervios intercostales, por ejemplo? Si yo no los veo, no puedo hablar de ellos. ¿O cuál es el trayecto de las arterias intercostales? Tampoco, yo no las veo. Entonces, vamos a describir o vamos a observar, vamos a analizar simplemente lo que vemos. Y fíjense, esta es una guía, nada más, ya vamos a ir desmenuzando un poquito con qué nos vamos a encontrar. Por ejemplo, y esto nos va a servir para el cráneo, para la cabeza, esto nos va a servir para el abdomen, etc. En la cavidad torácica, en el espacio anatómico que nosotros denominamos tórax, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con un continente y un contenido. ¿Qué es el continente? La estructura, la caja, el envase. Va a estar constituido por tejidos blandos, ya vamos a analizarlos después, por una jaula ósea, o sea, un esqueleto, columna dorsal, arcos costales, esternón, etc. Y lo ponemos un poco por aparte al diafragma. En realidad yo al diafragma lo podría incluir acá como tejidos blandos, pero el diafragma desarrolla un papel, un rol importantísimo, protagónico en todo lo que es la mecánica respiratoria, la mecánica torácica. Entonces siempre, acuérdense, siempre miremos el diafragma, detenidamente. Y si nos metemos adentro de ese envase, de ese estuche, vamos a hablar del contenido. ¿Qué vamos a tener en el contenido? Los pulmones, que seguramente va a ser lo que primero vamos a identificar, que en realidad, fíjense, si somos más estrictos en nuestro relato, lo que yo veo no es el pulmón en sí, yo veo el aire pulmonar. El aire pulmonar, la luz pulmonar. Podemos ver la pleura en muy pocas situaciones y lugares. La pleura es una película, una membrana muy finita, transparente, no tiene presencia radiográfica por sí misma. Ahora, vamos a ver que en condiciones patológicas, un derrame pleural, por ejemplo, una cisuritis, ya vamos a ver después, sí la vamos a ver. Pero en condiciones normales es casi excepcional ver la pleura.
como tal. Y por supuesto el mediastino. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mediastino? A todo lo que está en ese espacio anatómico. ¿Cuál es el protagonista del mediastino? Obviamente, ya vimos en la radiografía que la pasamos recién, el corazón. El corazón y los grandes vasos, lo que nosotros vamos a llamar pedículo cardiovascular. ¿Es lo único que hay en ese lugar, en ese sitio? No, de ninguna manera. Hay varias estructuras. Tenemos la tráquea, tenemos los bronquiofuentes, tenemos los ilios en parte, tenemos cadenas ganglionares, tenemos el esófago, tenemos la aorta torácica descendente. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. No quiero que se enloquezcan. Y esto lo vamos a ver mucho mejor. Todo lo que sea mediastino, no con una radiografía. Lo vamos a ver mejor con una tomografía computada. Que nos quede ese concepto así, digamos, como dando vuelta. A nosotros, a los médicos, el mediastino se nos hizo visible, el mediastino nos abrió las puertas con la tomografía computada. Porque antes de eso, en una radiografía de frente, piensen ustedes, teníamos superpuestas todas las estructuras anatómicas del mediastino. No podíamos individualizarlas, pero como la tomografía axial computada a mí me va a mostrar otro plano de corte que no es ni de frente ni de perfil, es un plano axial, lo corto y lo miro por arriba o por abajo, ya vamos a ver, voy a encontrar cada elemento anatómico en su sitio. Nadie oculta a nadie. Entonces, esta es una guía sucinta, rápida, de qué tenemos en el tórax y a qué nos vamos a tener que dedicar en la observación. Fíjense en forma concreta todo lo que yo les expliqué. Me gustaría que esta imagen, digamos, sedimente toda esa cuestión técnica que estuvimos hablando. Una mujer sometida a una radiografía de tórax, pongámosle, podría ser la de la radiografía que veíamos anteriormente, la vamos a ubicar siempre en bipedestación. Siempre. Siempre. Si no puede estar el paciente parado, lo sentamos. Si no puede estar sentado solito, lo incorporamos y lo sostenemos desde los hombros. ¿Qué buscamos? Que el tórax quede en una posición vertical erecta. ¿Por qué razón? Porque la fuerza gravitacional nos va a ayudar muchísimo para algunas patologías. Dos ejemplos les doy. Un paciente con un derrame pleural moderado. Si yo al paciente lo tengo con el tórax vertical, ese líquido que va a estar ubicado en el espacio pleural, por gravedad va a buscar siempre ir abajo. Entonces, ¿dónde voy a buscar siempre un derrame pleural? En las bases pulmonares. La otra patología pleural, si el paciente tuviera un neumotórax, aire libre en la cavidad pleural, por gravedad, el aire es muy liviano. ¿A dónde va a ubicarse el aire? Va a buscar siempre las partes más altas. Entonces, en un neumotórax que no sea muy severo, voy a buscar el neumotórax en los vértices pulmonares. Siempre y cuando, por supuesto, el paciente esté en verticalidad, en bipedestación. Hay excepciones, las mismas que hoy les dije, un paciente inconsciente, un paciente intubado, un paciente con respiración asistida, un paciente en quirófano, no lo puedo poner de pie. La tendré que hacer la placa con el paciente acostado. El médico ya va a saber porque seguramente conoce a su paciente que ese paciente estuvo acostado. La penetro a la paciente en sentido postero-anterior. Acá tienen la imagen de lo que es esa trayectoria PA. Fíjense, acá está como decía. Radiografía del tórax de frente PA, postero-anterior. Acá está el tubo, que en este caso el tubo lo giré porque el paciente está de pie. Sale, acá está el tubo, los colimadores, ¿se acuerdan? Sale la trayectoria de haz de rayos, colimo, programo el campo que voy a irradiar, eso hace que la radiación al paciente lo impacte desde acá hasta acá, pero no el cuello, no la cabeza, no el abdomen, no la pelvis, no los miembros, etc. Y lo voy a penetrar por atrás. Acá, dentro de este soporte, va a estar el chasis con la película radiográfica. Proyección
o trayectoria posteroanterior. ¿A qué distancia? Entre 1,80 m y 2,50 m, aproximadamente 2 metros. Esta es una teleradiografía de tórax. Y una cuestión más, porque por ahí a lo mejor les llama la atención, fíjense por favor la posición de los brazos de esta paciente. ¿Está en una posición indiferente en cualquier posición? No. Fíjense que le pedimos que apoye las manos en la cintura y lleve los codos hacia adelante. ¿Saben para qué? Con esta maniobra, las escápulas, los omóplatos que están por acá arriba, se corren, por decir de alguna manera, salen del campo torácico pulmonar. Evito que se me superpongan los omóplatos a los campos pulmonares y eventualmente me pueda entorpecer la imagen o me pueda confundir con otra cuestión. Manos en la cintura, codos hacia adelante. Todo esto que yo les comento es resorte del técnico, del productor de la imagen. Pero nosotros, como médicos que indicamos el estudio y que después vamos a analizar, a estudiar esa imagen, necesitamos saber cómo se trabajó. ¿De acuerdo? Esto para una radiografía, entonces, de tórax en proyección de frente. Fíjense la otra cuestión que les dije. ¿Se acuerdan? Apnea postinspiratoria. Respirar hondo y aguantar el aire. Y paciente de pie. Fíjense que este paciente que ustedes están viendo acá, en esta radiografía, acá está en inspiración. Muy parecida a la imagen que hoy veíamos. Fíjense qué pasa si al paciente, que evidentemente no es el mismo, porque este paciente tiene un dispositivo por acá colocado, que acá no lo tiene, fíjense lo que puede pasar si le hago la radiografía en una expiración. Cuando el paciente exhaló todo el aire, le hago el disparo. Fíjense el tamaño del corazón, cómo me aparece más agrandado. Aclaro algo. En este caso, yo les aseguraría que este paciente aparte tiene un agrandamiento, una cardiomegalia. Pero en toda expiración, el corazón es como que, algunos dicen, se achancha, se apoya más sobre el tórax. No es el tamaño real del corazón. ¿Todas las radiografías vamos a hacer en inspiración profunda? Sí, salvo una o dos excepciones que ya vamos a ver después. En el chiquito que sospecho que se aspiró un cuerpo extraño, y ya vamos a ver después porque en expiración. El paciente que tiene un neumotórax de moderado, no tan severo, le voy a hacer en expiración para favorecer el neumotórax. Pero si no, fuera de esas situaciones, siempre en inspiración. Pregunta, el médico, cualquiera de ustedes, cuando hace el pedido de la radiografía del tórax del paciente, ¿qué tiene que consignar? La proyección, si es en inspiración, si es acostado, si es de pie. No. Lo único que pone el médico es RX tórax frente. El técnico necesita que ustedes le digan qué región quieren ver, si es tórax, si es abdomen, si es muñeca, lo que fuera, y en qué proyección lo quieren ver. En este caso pedimos como tórax de frente. Lo otro, paciente de pie, inspiración profunda, etcétera, eso ya lo hace el técnico. Únicamente ustedes aclaran el momento respiratorio cuando quieren una radiografía en expiración. Y ahí se va a pedir tórax de frente en expiración máxima. ¿De acuerdo? Por favor, hago una aclaración ya que tocamos ese tema. Tórax en expiración, así como está escrito acá. Expiración con S. Expiración con S es el movimiento por el cual nosotros exhalamos el aire. No quiero encontrarme con pedidos de tórax en expiración con X. Si ustedes me piden tórax en expiración, lo tendría que matar al paciente y ahí le hago la radiografía. La expiración del paciente es la muerte del paciente. La expiración con X es la última expiración. Entonces, por favor, expiración con
S. ¿De acuerdo? Les dije también lo siguiente. Fíjense, en este caso, pongámosle, no es el caso de esta paciente, que esta mujer, esta paciente está acostada en una cama, internada, y no se la puede mover. Supongamos que tuviera un respirador, que esté con múltiples procedimientos invasivos, lo que fuera. Está acostada boca arriba y no hay vuelta, no se la puede dar vuelta. Entonces, bueno, fíjense, le vamos a hacer la radiografía con el tórax, con el paciente acostado. En este caso es AP, anteroposterior. Miren la radiografía y fíjense el tamaño del corazón. En esta radiografía el corazón está acá y el chasis está abajo. Hay una distancia interesante. El corazón me puede aparecer magnificado, agrandado. Situación que no es real. ¿De acuerdo? Pero hay situaciones en las que vamos a tener que hacer de esta manera sí o sí. Para redondear un poquito con esta cuestión, fíjense, les muestro esta otra imagen, lo que sería, como está por acá, la radiografía en póstero anterior y en antero posterior, con los mismos valores del mismo paciente, etc. Fíjense que el pedículo vascular, que es esto que está acá, los grandes vasos, ya vamos a analizar cuando veamos cardiovascular, en póstero anterior tiene un tamaño coherente con el real. Si yo lo hago en antero posterior me aparece como más ensanchado. Fíjense el corazón. En póstero anterior tiene un tamaño que es el que realmente lo presenta en el paciente en vivo. En antero posterior me aparece como que estuviera agrandado el corazón. Por eso siempre preferimos y siempre se hace la radiografía en póstero anterior. ¿De acuerdo? Otra cuestión. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado explícito? El contraste en el anteroposterior, ¿por qué es menor el contraste de la imagen? ¿Por qué? ¿Por qué hay menor contraste? Buena pregunta. Eso seguramente se debe a que el paciente no inspiró todo lo que tenía que inspirar. No metió en sus pulmones todo el aire que tuvo que haber inspirado. Yo a esta aclaración de acá abajo le agregaría una buena inspiración. El paciente realmente hizo una inspiración profunda y aguantó, y en esta otra no inspiró profundamente. O inclusive pudo haber estado en expiración, ¿eh? Entonces fíjense cómo sucede. Profe. Me inclinaría inclusive hasta que esté en expiración, porque fíjense esta flechita. En expiración el diafragma sube, en inspiración el diafragma desciende para favorecer la inspiración y la expiración. ¿De acuerdo? Profesor, ¿Alguna pregunta? sí, para sacarme, cerrar bien. Cuando usted me dice póstero anterior, ¿se refiere a que el paciente tiene que estar acostado, ya que la placa está por debajo? ¿Sí? O sea, ¿En que la antero placa que posterior? había atrás, no, eso es lo que queríamos entender. Cuando me dice póstero Hay anterior... una secuencia, Perdón. hay una secuencia que siempre se tiene que mantener. Tubo, paciente, película. El paciente puede estar en esta posición como mi mano o puede hacer esto y estar al revés. Pero eso ya son cuestiones técnicas. No le den demasiada importancia porque por ahí se confunden. Yo les explico para entender después la imagen, para hacer Claro. el análisis. Mi pregunta era si cuando me dice póstero anterior o anteroposterior se está refiriendo mirando desde el lado de la lámina o mirando desde el lado del tubo. Esa sería mi pregunta en realidad. ¿Cómo se ubicó el paciente respecto al tubo? A eso se refiere. Porque yo la puedo mirar así a la radiografía o la doy vuelta y la miro así. ¿De acuerdo? Eso ya es otra cuestión. Eso ya es el procedimiento de lectura de la imagen que ya lo vamos a ver. Anteroposterior o anteroposterior se refiere a la trayectoria de los rayos. Tubo, paciente, película. Cómo
penetran los rayos al paciente y cómo salen del paciente. ¿Estamos hasta acá? Muy bien, vamos a ver ahora cómo trabajamos cuando yo quiero hacer el par radiográfico. Porque acá vimos todavía a nuestro paciente de frente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el par radiográfico. Muy bien, lo vamos a poner o la vamos a poner así a la paciente. ¿Qué proyección estaré por realizar en este caso? Si ustedes me dicen nombre y apellido de la radiografía que vamos a sacar, a obtener. Una radiografía de tórax en proyección de Lateral. perfil o lateral. Lo mismo, sinónimos. Se puede decir perfil o se puede decir lateral. Le voy a pedir a la paciente que se ponga de perfil, fíjense, habitualmente arriba de este elemento que se llama esta, donde se coloca el chasis, hay una especie de manija, fíjense, desde a donde le voy a pedir al paciente o a la paciente que se sostenga de ahí. ¿Por qué razón? Porque si esta paciente coloca sus brazos a los lados del cuerpo, como sería lo indiferente, en la imagen se me van a superponer los miembros superiores, los brazos. Me van a aparecer en la imagen del tórax los húmeros, por ejemplo. Y yo quiero sacar, porque a mí no me sirve ver los húmeros, ver el brazo. Entonces le pido que levante. Si eventualmente no tienen esa agarradera para que el paciente se pueda prender, le pedimos que coloque los brazos arriba de la cabeza. Listo. Y lo penetramos de esta manera. Y acá viene la pregunta. ¿Así como está la paciente? ¿O la doy vuelta y la pongo en el otro perfil? Lo ideal es así. Esto se llama perfil izquierdo. ¿Por qué perfil izquierdo? O lateral izquierdo. Porque la paciente apoya su lado izquierdo contra el chasis. ¿Nos ubicamos? ¿Por qué el lado izquierdo y no el derecho? Porque si yo la pongo así, en un perfil izquierdo, el corazón está más cerca del chasis. Si yo la doy vuelta y le hago un perfil derecho, el corazón me va a quedar alejado del chasis, por la misma cuestión del tamaño y de la magnificación que habíamos dicho hoy. ¿De acuerdo? La coloqué a la paciente así y le pido lo mismo, que respire hondo, que aguante el aire, no respiro, le hago el disparo. Tomo la radiografía y después que respire tranquila. Obviamente, fíjense, le damos algún elemento, alguna prenda de vestir, que no tenga ningún elemento que me aparezca en la radiografía. Que no tenga ganchos, que no tenga broches, que no tenga botones, que no tenga nada que después me aparezca en la radiografía y me aparezca como una radiografía desprolija. Que no tenga colgantes, que no tenga cadenas, que no tenga alfileres, nada de eso. Porque esos elementos son metálicos y van a aparecer en la radiografía. Y no es una radiografía prolija. ¿De acuerdo? Hay pacientes, y en este momento, hace un tiempo ya a esta parte, ya te contesto, Mariana, un segundito. El hecho de los piercings, por ejemplo. Y bueno, cuando el paciente se puede sacar el piercing, lo ideal es que se lo saque, porque si no voy a ver el piercing metálico después en la radiografía. Todo lo que sea metálico sale muy bien en la radiografía. Si no se lo puede sacar, igual, que no se lo saque, sabiendo el médico cuando vea eso que aparece, que no es una mala técnica, es lo que tiene colocado el paciente. Vamos a encontrar radiografías de cráneo por ahí que nos aparecen el piercing en la nariz, o en la ceja, o en un pezón, o en un ombligo. Y bueno, eso ya es el gusto de cada uno, contra eso no vamos a ir nosotros. Si se puede quitar todos esos elementos extraños, mejor que se los saque, porque eso hace a la mejor calidad de la radiografía. Mariana me pregunta, ¿cómo diferenciamos una cardiomegalia verdadera si le tenemos que hacer sí o sí una radiografía en anteroposterior? Se buscarán si radiológicamente no se puede tomar un índice cardiotorácico que sea confiable, se buscarán otros métodos ya no imagenológicos. Electrocardiograma, un ecocardiograma, un ecodoppler, lo que el médico decida. Volvemos a nuestra paciente que la teníamos acá paradita para hacerse la radiografía. Le hacemos el disparo y me encuentro con esto que está acá.
Acá está la radiografía en perfil o lateral. Fíjense que voy a identificar algunos elementos que ya los vamos a ver después. La columna dorsal, la sombra cardíaca, las sombras mamarias por fuera del tórax, por supuesto, el diafragma, la pared torácica posterior, etcétera, etcétera. Esto que está acá, estas dos imágenes así longitudinales, son las escápulas, las escamas del omóplato. ¿Cuál es el problema del perfil? La superposición de los dos lados. Porque si esta paciente tiene algo, tiene un nódulo, pongamos les digo cualquier cosa, tuviera un nódulo en el pulmón derecho y yo le hago el perfil solito, me va a aparecer el nódulo, que acá no lo tengo, y mi pregunta es, ¿está en el derecho o está en el izquierdo? ¿Por qué les digo esto? Porque el perfil complementa el frente, no lo suplanta. Habitualmente y rutinariamente nuestro estudio radiológico del tórax comienza con la observación del frente y después tenemos el perfil, que nos complementa, nos enriquece la mirada, pero no suplanta el frente. ¿De acuerdo? ¿Siempre se pide frente y perfil? No siempre. Hay situaciones en las que el médico piensa que solamente con el frente ya tiene la información que se necesita. Bueno, listo. Le hago el frente solamente y no le hago el perfil. Eso ya es según lo que el médico disponga. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta este punto? Miren esta imagen que yo les muestro acá. Una radiografía de tórax de frente, mírenla, y yo les digo, ¿qué letra es la que primero vieron? Sin un análisis exhaustivo, así de entrada. ¿Cuál es la letra que primero vieron de las que están acá? Porque si miran con atención, acá hay 5 letras. La X del medio. ¿Cuál es la primera que vieron? Por supuesto, seguramente que la primera que vieron fue esta. La X que está acá, en el medio ¿de qué? En el medio de la imagen de la radiografía. Pero ojo, acá tengo otra X, acá tengo una R, acá tengo una Y, acá tengo una A. ¿Por qué esto? Porque ¿saben cuál es el tipo de visión que tenemos nosotros, los seres humanos? Fundamentalmente una visión central, después la periférica. Cuando yo miro una radiografía, cuando yo miro una fotografía, cuando yo abro la ventana y miro, cuando yo miro un cuadro, cuando yo miro cualquier imagen, mi visión primaria de enfoque es el medio. Y después hago esto y hago una recorrida y miro todo lo que tengo. La totalidad del cuadro, la totalidad de la foto, la totalidad del banner, lo que fuera. Eso lo hago por un procedimiento racional, inteligente. Ese es el que tenemos que tener. Ojo, no pudiendo evitar que lo primero que yo mire sea esto. Por eso les puse esa letra X ahí en el centro. Es la primera que van a ver, les aseguro. Pero está en mí y en mi sistemática de observación o de lectura que tenga que descubrir esta otra X que está acá, esta R que está acá, esta Y que está acá y esta letra A que está acá. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que imbrincar la visión focal con la visión periférica. De eso va a salir una lectura mucho más enriquecida de la imagen. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo miramos una radiografía? Fíjense este esquema. Radiografía de tórax de frente, radiografía de tórax de frente, y estas dos imágenes, fíjense, tienen una serie de líneas coloradas. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros ojos. Los movimientos oculares que tenemos que hacer para leer una radiografía. En este caso, un tórax. Vamos a ver después que el abdomen vamos a tener otra lectura, pero siempre mirando todo. En el tórax es muy importante que marquemos lo que es hemitórax derecho y de lo que es hemitórax izquierdo. Obviamente, si yo digo hemitórax derecho, digo pulmón derecho.
Y si yo digo hemitórax izquierdo, digo pulmón izquierdo. Y me queda este espacio que está por acá en el medio, que es el mediastino, que a mí seguramente me va a impactar la presencia del corazón y de los grandes vasos. ¿Qué tengo que hacer con cada uno de los dos hemitórax? O también se llaman cada uno de los dos campos pulmonares. Y hagamos esto que está acá. Fíjense, sigamos como yo estoy siguiendo con el cursor, una visualización de todo el contorno de cada uno de los dos campos pulmonares o de los dos hemitórax. Una visión que estoy tratando de hacer un paneo generalizado. ¿De acuerdo? ¿Qué hago después? Me posiciono acá arriba, en el vértice pulmonar, y en cada uno de los dos hemitórax hago esto. Fíjense, esto se llama una lectura en zigzag. Fíjense, voy haciendo un zigzag de lado a lado y de arriba hacia abajo hasta terminar acá, en este punto más bajo del tórax, en la proyección de frente, al que vamos a llamar seno costofrénico derecho. ¿Qué hago a continuación? Exactamente lo mismo del otro lado. Me posiciono arriba en el vértice izquierdo y hago esta lectura en zigzag. Algunos también llaman, muy gráficamente, hago un barrido visual, como si estuviera barriendo todo el hemitórax, que no me quede nada. Y termino en este punto, que es el punto más bajo del hemitórax izquierdo, que va a ser el seno costofrénico izquierdo. Punto más bajo del lado izquierdo en una proyección de frente. Esa es una sistemática de lectura. ¿Qué hago? Cuando voy al perfil, si hipotéticamente tengo el par radiográfico, lo mismo, fíjense acá les muestro el perfil, lo mismo que hicimos para el frente. Primero, una visión panorámica, periférica, recorro todo el continente, que no me quede nada sin ver desde lo más alto hasta lo más bajo, desde lo más anterior, pared torácica anterior, hasta lo más posterior, pared torácica posterior, y después me pongo en el punto más alto, que acá se los marco, y voy haciendo ese barrido visual, ese zigzag que acá voy a ir haciendo de adelante a atrás, de atrás a adelante y de arriba a abajo, para observar todo. Y termino, fíjense, acá. Y este punto, por favor, lo quiero resaltar. Este punto que está acá, lo vamos a llamar seno costofrénico posterior. Seno, ¿qué es un seno? Es un espacio chiquito, una cavidad, una terminación. Costofrénico, porque va a estar dado por los arcos costales y el diafragma. Posterior, porque está hacia atrás. Este seno costofrénico posterior es el punto más declive de toda la cavidad torácica. Es el punto más bajo, anatómicamente hablando, de toda la cavidad torácica. Es más bajo que los dos laterales que hoy veíamos en la radiografía de frente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? Y yo ahora les hago una pregunta en relación a esto que explicábamos. Si mi paciente tiene un pequeño derrame pleural, una pequeña colección líquida libre pleural, ¿qué proyección voy a pedir? ¿Sí o sí? ¿Qué proyección no me puede faltar? Con el paciente siempre parado. Lateral. ¿Qué proyección? Lateral. Perfil. Lateral, el perfil. Fíjense que ahí el perfil adquiere una relevancia mayor que la del frente, porque mi atención va a ir acá, a ver si este seno costofrénico aparece, y aparece así en forma de ángulo agudo. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos derrame pleural, porque si se me empieza a acumular líquido libre, derrame pleural, este seno lo voy a ir perdiendo de vista, porque el líquido me va a ir velando, me va a ir borrando el seno. Entonces, punto más declive del tórax, seno costofrénico posterior. ¿En qué proyección
observo, analizo, leo correctamente el seno costofrénico posterior en la proyección de perfil o lateral. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay ninguna pregunta, paramos 5 minutitos, descansamos un ratito, nos aireamos y continuamos en la última parte que vamos a comenzar a ver, a analizar cómo miramos una radiografía de tórax. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes del recreo? Profe, ¿seno costofrénico posterior dijo? No escuché muy bien. Sí, seno costofrénico posterior. También se llama seno costodiafragmático posterior. Decir frénico hace relación al frenum, nombre antiguo en latín del diafragma, que ya vamos a comentar después por qué le decían frenum al diafragma. Todo lo que nosotros decimos frénico es en relación al diafragma. Costofrénico, cardiofrénico, el nervio frénico, la región subfrénica. El término frénico igual a diafragma. Por eso lo podemos denominar seno costofrénico o seno costodiafragmático. Exactamente lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? De nada. Muy bien. 5 minutitos y seguimos.
está superpuesto una cosa con la otra. Acá dice manteca, harina, Coca-Cola, pan, un paquete de arroz, aceite. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Fíjense que esto que está acá, yo le diría que es una lista, una ayuda a memoria. Cuando yo voy, si tengo que ir al supermercado a comprar algo, no me quiero olvidar, hago una lista. Esto es una lista de supermercado, una ayuda a memoria. Muy bien. Lo que yo les voy a ir dando, es una ayuda a memoria, una lista de los elementos que tenemos que mirar para ver todo lo que tengo que mirar en una radiografía de tórax. Fíjense que vamos a prestar atención a las estructuras periféricas y a las estructuras centrales. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que nosotros, seres humanos, tenemos una mirada naturalmente central y después hacemos la mirada periférica? Bueno, fíjense que yo acá primero les pongo estructuras periféricas, reforzando un poco en esa mirada, digamos, pensada que tenemos que hacer. Cuando hablamos de estructuras periféricas, fíjense que no hago alusión al tórax en sí. Por ejemplo, estoy hablando de cuello. El cuello no forma parte del tórax, pero en toda radiografía de tórax necesariamente voy a ver algo de cuello, de la parte baja del cuello. Entonces, bueno, lo que puedo ver del cuello, trato de ver la vía aérea. ¿A qué nos referimos a vía aérea? A nivel del cuello. A la vía aérea superior, a la tráquea. Voy a ver tejidos blandos. No es una radiografía de cuello, me dirán ustedes, sí, de acuerdo. Pero hay patologías en el tórax que por ahí tienen que ver con la morfología de las partes blandas del cuello. Entonces, no me cuesta nada echarle una mirada, un vistazo a las partes blandas, a los tejidos blandos del cuello. Y en el cuello, darle una mirada a la columna cervical, sabiendo algo. No es una radiografía de columna cervical. Si mi paciente tiene alguna patología o algún punto a investigar que yo, médico, considero que está en la columna cervical, lo que le voy a pedir a mi paciente, lógicamente, será una radiografía de columna cervical, en proyección de frente y de perfil parradiográfico. O si considero necesario, proyecciones ópticas, ver bastante más adelante cuando hablemos de columna. Pero en una radiografía de tórax yo alcanzo a ver las últimas vértebras de la columna cervical, lógicamente. ¿Qué otras estructuras periféricas? Los hombros. Los hombros que necesariamente los voy a ver en la radiografía de tórax. Y por ahí son indicativos de patología. El abdomen, pero ustedes me dirán, no, estamos hablando de tórax. No, pero en toda radiografía de tórax, la parte superior del abdomen la voy a ver, esa parte del abdomen que está inmediatamente por debajo de la cúpula diafragmática, y la voy a ver, algo voy a ver. Los tejidos blandos del tórax, todo lo que tiene que ver con la musculatura, con las mamas, con las sombras mamarias, como dijimos hoy, también. Y dentro de lo que son las estructuras centrales, los pulmones, seguramente va a ser lo primero que va a llamar mi atención por el contraste natural que tienen nuestros pulmones al tener una gran cantidad de aire. Al aire, en una radiografía, lo vemos negro. El aire es radiolúcido, radiotransparente, negro. En contraste con todas las otras estructuras radiodensas o radiopacas, blancas, costillas, mediastino, diafragma, corazón, etc., los voy a ver muy bien a los campos pulmonares, a los pulmones con el aire como deberían tener. Voy a ver los vasos. Yo puedo ver los vasos pulmonares en algunas partes. ¿En qué regiones? Las zonas de los ilios. ¿Cuál es el ilio pulmonar? El punto, la zona del pulmón por la que entran y salen arterias, venas, nervios y bronquios. Ese es el ilio pulmonar. Si yo les digo el ilio renal, hablaremos de la arteria renal, de la vena renal y del uréter. El ilio pulmonar, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, el bronquio fuente.
Miro en esa zona del ilio, veo los vasos, la presencia de los vasos. ¿Y por qué los veo ahí? Porque en ese punto los vasos son los más voluminosos. Ahí tenemos los vasos más gruesos, más gordos. Una vez que el vaso, la arteria o la arteria entra o la vena sale del pulmón, esa arteria que tiene un diámetro, un calibre importante, se va a ir bifurcando y en la medida que se vaya bifurcando, se va a afinar su calibre. Va a ir desapareciendo de mi vista. En toda la región periférica, prácticamente ya no vamos a ver vasculatura. Porque en toda la periferia pulmonar, en ambos lados, los vasos son muy finitos, no tienen presencia. Doy una mirada al mediastino, desde arriba hacia abajo. Desde el mediastino superior, el mediastino medio, el mediastino inferior, que radiológicamente vamos a tener una mirada muy básica, una visión muy rudimentaria del mediastino, por el tema de la superposición de todos los elementos anatómicos. ¿Cuál es el estudio? Y esto que ya nos vaya quedando, de elección para el mediastino, la tomografía computada. Antes, yo diría que para el estudio imagenológico del mediastino hay una era antes de la tomografía y otra era después de la tomografía. Y la pleura, como hoy les decía, una membrana que en sí misma no la vamos a ver, salvo si por ahí pescamos alguna cisura, que es donde la pleura visceral entra y vuelve a salir para hacer ese tabique cisural que nos va a dividir un lóbulo del otro. O si en el lugar de la cisura se acumula líquido inflamatorio, alguna cisuritis, algún derrame cisural, bueno, ya lo vamos a ver en derrames. Pero si no, la pleura sabemos que está, pero no la vemos. ¿De acuerdo? Esta es una mirada, entonces, una lectura ordenada, organizada, completa de todo lo que tenemos que mirar. ¿Es la única sistemática de estudio, como les dije anteriormente? No, hay varias. Ustedes elegirán las que a ustedes les sirvan más, la que les resulte más práctica, más útil, como quieran. Una sola condición les dije, que no quede nada sin mirar. Que todo lo que el paciente presenta en el tórax, aún lo que me pareciera secundario, todo mire. Porque por ahí eso que no me llama tanto la atención es el elemento que nos va a abrir la puerta de lo que tenemos que encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, llegó nuestro horario, concluyó nuestro tiempo. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer, por favor? ¿Quedó todo claro? Profe. Fíjense que estas son las primeras armas con las que nosotros vamos a comenzar a analizar una imagen. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? Sí, yo. Disculpe, entonces, de la radiografía de perfil, ¿qué lado vemos? Eso no me quedó claro. Porque usted dijo que... En el perfil, en el perfil vemos los dos emitórax superpuestos. Nosotros llamamos perfil izquierdo porque vamos a hacerle apoyar al paciente contra el chasis, contra la película, el lado izquierdo, para que el corazón se acerque más al chasis, para poder tener una mejor lectura cardíaca que la vamos a ver cuando analicemos la parte cardiovascular. En realidad, no veo ni en la derecha ni en la izquierda, veo la superposición de los dos emitórax en el perfil. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, mañana continuamos con este tema que es amplísimo y tenemos para rato para hablar de esto. Mañana a las 17 entonces. Vamos a continuar, vamos a meternos parte por parte cada una de estas cuestiones que yo les nombro acá así en forma de una lista. Vamos a ir desgranando, vamos a ir desmenuzando parte por parte y cómo lo vemos en la radiografía normal. Toda esta primera parte no vamos a hablar nada de patología. Vamos a hablar imágenes, vamos a hablar de imágenes normales. Porque el día de mañana, cuando ustedes se enfrenten con la radiografía del paciente, el juego que ustedes van a tener que hacer es el siguiente. La imagen que yo estoy viendo coincide con lo que yo tengo registrado como normal, listo, el paciente está normal, no tiene patologías. Ahora, si me aparece alguna imagen
que se diferencie de lo normal, bueno, ahí está la patología. Ese paciente es un paciente patológico, que tiene alguna alteración. Ese va a ser el mecanismo con el que vamos a ir trabajando en todas las zonas anatómicas. Llámese tórax, llámese abdomen, llámese pelvis, lo que fuera. Primero vamos a ver la normalidad y a partir de ahí la patología. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mañana a las 17 nos volvemos a encontrar. A ver, tengo una pregunta en el chat. Ah, no. Bueno, me alegro entonces que haya quedado claro. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo?